Mande. Ay, no, mucho.
Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a quienes nos ven de forma sincrónica y de igual manera a quienes nos van a ver posterior en forma asincrónica. Esta es la segunda clase del curso de ventas de alto impacto y cierre estratégico. Estamos, recordemos, en el módulo 2, el mismo que toma el nombre de negociación comercial y manejo de objeciones. ¿Ya? Como siempre, me gusta iniciar la clase con una retroalimentación de lo que vimos la clase pasada para quienes tuvieran la oportunidad de estar, pues podamos refrescar un poquito este tema y para quienes nos vieron en el video o todavía no han podido revisar las clases, poderles dar una especie de introducción de qué es lo que vamos a ver en esta clase, ¿ya? Primero, antes de Jessica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal tu día? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Trabajando, Jessica. Asumo que hoy trabajaste también. Sí, ¿Qué tal tu sábado? ¿Productivo? ¿No tanto? productivo, sí. Productivo. Qué bueno, me alegro mucho. Jessica, coméntame, ¿tuviste la oportunidad de estar con nosotros la clase pasada? No, la verdad que no, me tocó viajar y no Ok, la he Jessica, revisado todavía. ya, listo. Por ese tema mismo, para que la continuación de esta clase no les haga a quienes no pudieron revisar todavía la clase tan complicado poder tomar nuevamente el hilo de la conversación, vamos entonces a revisar un poquito de qué es lo que vimos la clase anterior. Entonces, estamos en el módulo 2. Este módulo tiene cuatro temas principales que vamos a abarcar. Está la persuasión estratégica para ventas, las técnicas profesionales de negociación, las objeciones más comunes y cómo responderlas, y el control emocional y lenguaje corporal. ¿Listo? Ahora, la clase pasada nosotros vimos todo lo relacionado con la persuasión. La persuasión fue el tema principal con el que trabajamos en la clase pasada, ya que es uno de los temas, tú como vendedora Jessica no me vas a dejar mentir, la persuasión es uno de los temas principales y básicos para que un vendedor pueda ser un vendedor profesional y trabajar de buena forma. ¿Ya? Entonces vimos métodos principales como el método AIDA, SPIN y PAS, adaptados al contexto latino. También vimos las preguntas poderosas que tú como vendedor debes de hacer. Y también vimos lo que es la escucha activa y la lectura del cliente, ¿no? Ya, ahora sí me gustaría después que podamos revisar un poquito la clase para que podamos en la tercera clase posterior a ella, que como les había mencionado va a ser el día lunes, por lo que debemos recuperarla. em, para que si tienen algún tipo de dudas puedan preguntarme en esta nueva clase del día lunes, ¿ya? El día de hoy nosotros vamos a abarcar un tema muy bonito en realidad y bastante necesario en el área de las ventas, en la cotidianidad de las ventas, es lo que es las técnicas profesionales de negociación. ¿Ok? Aquí vamos a ver principalmente lo que es el anclaje o la táctica de silencio. También vamos a abordar un tema súper interesante que son las concesiones inteligentes. Y posterior a ello, nosotros vamos a tratar el tema de las estrategias para clientes difíciles. ¿Ya? Posterior a esto, nosotros también veremos un tema súper importante, súper chévere. Si alcanzamos el día de hoy, perfecto. El día de hoy vamos a ver todo lo relacionado con los que son las objeciones. También, principalmente enfocándonos en las más comunes y cómo debemos responderlas. Estamos hablando del precio, competencia, tiempo y desconfianza. Y también tenemos ciertas fórmulas de respuesta que vamos a abarcar aquí, como es la fórmula del aire, del siente, sentí, encontré y la técnica del arco. ¿Ya? Y posterior a ello, en la clase del día lunes, vamos a ver todo lo relacionado con el control emocional y el lenguaje corporal. Uno de ustedes también me había mencionado en este caso que sí le interesa muchísimo ahondar en el tema del lenguaje corporal en las ventas, así que esa clase va a ser la idónea para que nosotros podamos solventar esa duda principal que tenemos, ¿no? Aquí vamos a ver ciertas técnicas para mantener la calma, también vamos a ver las señales de interés, rechazo y confusión y los microclaves que son los microgestos que son claves para las ventas, ¿ya? Ahora, generalmente quisiera iniciar esta parte con la respuesta del video que les mandé el día jueves a ver, pero como no tuviste la oportunidad de conectarte, ya vamos a ir trabajando en el transcurso de la clase, ¿ya? Ahora, vamos a ver lo que son las técnicas profesionales de negociación. ¿Listo? Primero, antes de entrar en materia, Jessica, coméntame. ¿Tú
¿Tienes alguna técnica especial para iniciar tu proceso de ventas? Creería que no, la verdad. Listo, no. Coméntame un poquito para yo poder identificar cómo inicia tu proceso de ventas. ¿Qué es lo primero que haces? Saludo al médico. Ok, listo, ¿no? Saludo, me presento, le pregunto qué tal su día o qué tal este, su semana Listo. y de ahí A la ya, hora de pues, realizar, a la hora de realizar el cierre, ¿tienes alguna técnica en particular, Jessica, o no? igual creería que no. Tal vez sí la tengo, pero como no tengo el concepto como tal, diría que No lo no. identifico. Ok, No lo muy identifico, bien. sí. Ya, muchísimas gracias, Jessica. A ver, primero tenemos que saber nosotros qué es la negociación, ¿ok? La negociación es el proceso mediante el cual dos o más partes buscan llegar a un acuerdo, donde ambas tengan beneficios, resolviendo intereses diferentes, pero sin ningún tipo de conflicto. Eso es una negociación, ¿ok? En una buena negociación, lo que se busca es ganar, ganar. También se busca cuidar la relación y hay que entender que se basa en la comunicación estratégica. ¿Ya? Entonces, repito, es un proceso mediante el cual dos personas llegan a un acuerdo resolviendo sus intereses sin necesidad de entrar en ningún tipo de conflicto. Eso es una negociación. ¿Ya? Nosotros tenemos ciertas técnicas de negociación que podemos llegar a manejar. No sé si alguno de ustedes ya lo ha trabajado de esta forma o a su vez estas técnicas les vayan a ayudar muchísimo a la hora de ya sea comenzar la venta, desarrollar la venta o realizar el cierre, que viene a ser en este caso el final de la venta. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos ciertas técnicas especiales de la que vamos a hablar ahorita, es anclaje, táctica de silencio, concesiones inteligentes y posterior a ello ya trabajaremos en lo que son las estrategias para clientes difíciles, ¿ya? La técnica del anclaje. La técnica del anclaje es súper chévere en realidad. Es una de las pautas principales con las que trabaja un vendedor. Y yo estoy segura que todos los que están escuchando esta clase, tanto los que están de forma presencial como lo que asincrónica, como los de forma asincrónica, han trabajado con esta técnica. Solo que a veces, muchas veces no le ponemos nombre a la técnica, entonces por eso sentimos que no, pero sí trabajamos con esta técnica. ¿Qué es entonces la técnica del anclaje? El anclaje principalmente es una técnica donde la primera cifra o propuesta que se menciona es quien rige o quien domina toda la conversación. ¿Ya? La primera cifra se convierte en un punto de referencia mental, tanto para el vendedor como para el cliente. Voy a poner un ejemplo claro. Si decimos, este servicio cuesta $1,000, aunque luego yo acepte que me paguen $700, la otra persona, es decir, mi cliente, va a sentir que ganó, en este caso, la venta porque él me bajó de 1,000 a 700. Si es que yo hubiera empezado con 700, que es mi costo límite en vender, jamás ellos me van a ofrecer más. Jamás. Jamás si yo me presento con un valor, ellos me van a decir, si yo me presento con 700, ellos no me van a decir, claro, yo le doy 1,000 porque está muy bueno el producto. Jamás. Entonces, no cometamos el error nosotros de iniciar la venta con un valor muy bajo, o en este caso, un valor límite o referencial que solemos tener todos los vendedores. Si nosotros comenzamos con nuestro valor límite y referencial y esta persona resulta ser un cliente difícil, nosotros vamos a perder la venta, porque una no le vamos a poder bajar el precio que nosotros le estamos dando. Y así nosotros le agreguemos un valor extra, la persona, muchas personas en realidad a veces buscan que tú o sienten esa necesidad de que ganaron en la venta, entonces quieren que tú les bajes el precio. Por lo tanto, en la técnica del anclaje, siempre la primera cifra o propuesta es la que domina toda la venta. Por ende, ¿qué necesitamos nosotros? Que la primera cifra nos beneficie a nosotros y nos permita hacer ciertas especies de modificaciones en lo que se va realizando la venta. ¿Ya? ¿Para qué sirve esta técnica del anclaje? Sirve para dirigir la negociación, para hacer que nuestras concesiones parezcan grandes y para aumentar el valor percibido. ¿Ya? Repito, sirve para que podamos dirigir la negociación, para hacer que nuestras concesiones parezcan grandes y para aumentar el valor percibido. ¿Cuál es la regla clave en el anclaje?
El que pone el primer número es quien controla la conversación. Así de sencillo. ¿Listo? Por eso nosotros debemos evitar siempre que la persona sea quien nos ofrece el primer pago o el valor a nuestro producto. Por eso, si hacemos eso, nosotros ya prácticamente perdimos la venta. Y si es que logramos hacerla, no vamos a lograr la fidelización del cliente. Y recordemos siempre que en ventas es importante tanto el primer contacto como el finalizar y lograr la fidelización del cliente. ¿Ya? Eso es básicamente el anclaje. Luego haremos un poquito más de ejercicios, pero siempre tengamos en cuenta que primer costo que yo vaya a dar, el primer valor que yo mencione es el que va a dominar toda la venta. ¿Ya? También tenemos una técnica súper chévere. En realidad, yo, por ejemplo, aplico muchísimo esa técnica. Esta táctica se denomina la táctica del silencio. ¿Qué es la táctica del silencio? Esta técnica consiste en que debemos guardar silencio, un silencio pequeño, después de hacer una propuesta. ¿Listo? ¿Por qué razón esto nos sirve? Porque el silencio genera presión psicológica a la otra persona. ¿Listo? Repito, guardamos un silencio pequeño, obviamente un silencio cómodo, para que se genere la presión psicológica a la otra persona. Por ejemplo, si yo le digo, podemos cerrar en $800 y me quedo en silencio. La otra persona, al incomodarse, al darle este silencio incómodo, pero todavía es llevable, tiende a justificarse o me va a ofrecer más o me va a mejorar la oferta. ¿Listo? ¿Por qué funciona entonces? Es importante entender que por qué funciona este silencio. Porque el cerebro humano está educado para llenar el silencio. ¿Listo? Por eso es que nosotros, muchas veces la mayoría de nosotros, incluso hasta para poder estar haciendo una actividad, necesitamos ponernos de fondo música, por ejemplo. Ya sea música tranquila, música un poquito más relajada, es porque el cerebro humano siempre quiere llenar los silencios. ¿Ya? Ahora, muchas personas, muchos vendedores cometen el error de que hablan de más y no le dan esa pausita al cliente para generarle esa presión y ahí es cuando se regalan las concesiones, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el error común principal en esta técnica? Es hablar rápido para que se pueda romper el silencio, ¿ya? Entonces, obviamente, en ese momento, en ese silencio incómodo pero todavía manejable, nosotros tenemos que evitar debilitarnos en la posición. Debemos mantenernos firmes con que el servicio que le estoy dando vale ese costo. Yo le he dado ya muchas ofertas, muchos pros, muy pocos contras, entonces esta persona va a aceptar sí o sí. Recordemos siempre que la confianza es uno de las habilidades principales que debe tener un vendedor, porque si tú te ves como una persona segura, capaz, confiada, eso es lo mismo que le llegas a transmitir al comprador. ¿Ya? Listo, entonces, manejamos el anclaje, la táctica del silencio, pero también conocemos lo que son las concesiones inteligentes. Primero debemos saber qué es una concesión. Una concesión es algo que tú cedes para avanzar el acuerdo. ¿Listo? Repito, una concesión es algo que tú cedes para avanzar el acuerdo. Pero en negociación profesional nunca se cede gratis. Repito, en ventas nosotros jamás cedemos gratis. Aquí existe una regla de oro principal y es que toda concesión debe ir siempre acompañada con algo a cambio. ¿Ya? Una mala concesión, ojo con esto, una mala concesión. Bueno, está bien, le bajo el precio, le dejo en 10, por ejemplo. ¿Cuál es una buena concesión? ¿Sabe qué? Yo le puedo bajar el precio, pero solo si es que me cancela en efectivo la totalidad del día de hoy. ¿Ya? En eso nosotros también llegamos a tener cierta especie de beneficio. ¿Cuál es la estrategia principal? Aquí la estrategia para que nosotros podamos manejar una concesión inteligente es que manejemos un poquito el ceder poco a poco, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que nosotros no debemos cerrarnos en la idea de que yo le estoy ofreciendo el producto a $80 y me quedo con los $80. No. En este caso, el cliente necesita confianza, necesita seguridad y necesita sentirse apoyado. Ya hablamos de esto en la clase anterior. Ya hablé de esto en la clase anterior. Si nosotros hacemos que el cliente sienta que su necesidad es nuestra necesidad, vamos a lograr el cierre. Por lo tanto, no nos mantengamos en una posición de que no vamos a bajar, de que no vamos a ceder. Vamos cediendo, pero de poco a poco.
¿Listo? Recordemos también que cada concesión siempre debe parecer un esfuerzo. Esto es importantísimo en la parte del cierre. Cada vez que nosotros accedamos a irle bajando un poco el costo o a irle añadiendo el valor, nosotros debemos hacer que esta persona sienta que de verdad para nosotros está costando demasiado. Por ejemplo, hay frases principales que suelen pasar en la cotidianidad, como que sabe que sí, voy a hablar con mi jefe, ya voy a hablar con mi jefe, voy a ver si es que me permite poder ayudarle con esta disminución en el costo y tal. Entonces, ¿qué es lo que siente el cliente? Que nosotros tenemos esa necesidad y ya la hacemos parte de nuestra necesidad, ¿ya? Y otra diferente también, que es pedir algo a cambio, ya sea tiempo, ya sea volumen o ya sea compromiso, ¿ya? Esto en la parte de las concesiones inteligentes. Ahora, tenemos entonces la combinación de todas las técnicas que acabo de mencionar en un ejemplo real. Primero, empezamos con un anclaje, es decir, el precio alto. Después utilizamos la técnica del silencio, el silencio un poquito incómodo, pero todavía es llevable. Después, si el cliente duda, nosotros hacemos una concesión inteligente y para finalizar, usamos estrategias para clientes difíciles. Todo el conjunto que yo acabo de mencionar es una negociación profesional. ¿Ya? Repito, hacemos el anclaje con un precio alto dominable que nosotros estamos manejando. Después utilizamos la táctica del silencio para que la persona sienta esa presión psicológica. Luego, si el cliente duda, hacemos concesiones inteligentes, que obviamente siempre es un cálculo matemático que nosotros debemos aprender a realizar como vendedores. Y para finalizar, si presionamos, usamos estrategias para clientes difíciles. Ahora me dirán, ¿cuáles son estas estrategias para clientes difíciles? Vamos a verlas a continuación. Pero primero, antes de, voy a enviar un videito al grupo para que podamos verlo y podamos entender un poquito más de esto de las concesiones, ¿ya? Entonces, envío, regálenme un minuto, solo voy a ver el tiempo y la duración de este video que les voy a enviar en este momento. Ya. Este video toma el nombre de las 10 maneras diferentes de acabar con las objeciones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver este video en este momento. Les voy a mandar al grupito de ventas de alto impacto. ¿Me confirma, Jessy, si les envié, si les llegó el link del video? Y ya lo envié en este momento. Sí, ya llegó. Ya, ok. Ahora, este video tiene una duración exacta de 12 minutos 20 segundos. Eso quiere decir que yo regreso a la clase a las 5:42 para que podamos opinar un poquito sobre este video y nos pueda trabajar un poquito en ese sentido, ¿ya? Cualquier novedad, recuerden que yo estoy aquí presente y si tienen alguna novedad o alguna pregunta, les puedo ayudar en ese momento.
David, ¿cómo estás? Buenas tardes. David, por favor, envíe un video al grupo, si es que ya Ya, puedes verlo u observarlo para poder opinar después. Ya eso es lo que estamos haciendo en este momento de la clase por si es que te asustó un poquito el silencio. ok, Entonces, gracias, gracias. ayúdame. Ok, David, muchas gracias. Regreso en un ratito para poder ayudarles. Listo.
Coméntenme entonces, no sé si ya culminaron de ver el video, si todavía quieren unos minutitos más. Vamos a darles 2 minutitos más. Ya vuelvo en unos 2 a 3 minutitos más hasta que puedan ver y comprender un poquito mejor. Ah, David, ¿tú sí ya acabaste? Solo decía gracias, ya estoy por acabar de ver también. Ah, ya. Entonces, 3 minutitos más, ya ustedes tranquilos, sigan. Listo. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal tu sábado? Muy buenas tardes. Bien, bien, más bien una disculpa. Honestamente, pues se me fue la hora y he entrado un poco tarde, pero bien, bien. Ah, ya, qué bueno. Coméntame, ¿viste el video? Sí, sí, todavía no todo, pero yo creo que hasta lo que vi, pues ya tengo una idea un poco clara de lo que trata. Ok, David, coméntame entonces, ¿cuál es tu resumen? ¿Cuál es la idea principal que sacaste de este video? Comenta. Ah, bueno, el tema de la como percepción de cómo abordar al cliente con seguridad del producto que a lo mejor uno está ofreciendo y también desde la parte emocional trabajar en no darle la contra, sino trabajar desde la parte emocional, también halagarle si es que conoce algunos temas sobre los cuales nosotros estemos conversando. Ese tipo de cosas son las que me llamaron la atención. Perfecto. Ok, Jessica, tú, ¿nos puedes emitir, por favor, cuál es la idea que sacaste de este video? Sí, le comento que
En las clases que he estado, en la mayoría digo, eso es lo que yo hago, eso es lo que yo hago, pero no sabía su técnica como tal, el nombre, no Ujú. sabía nombrarlo. Pero ahora que estoy con ustedes es como, ah, sí lo aplico, sí lo hago, pero no sé cómo Ah, se dice, cómo se qué bueno, pero dice. me alegro. Exacto. Ahora revisando el video como tal, es prácticamente lo que el señor indica, ofrecerle a nuestros clientes lo que ellos necesitan, Exacto. Eso es lo venderle que... algo que ellos necesitan. Nosotros tenemos lo que ellos necesitan y es cuando yo voy a a un consultorio es, doctor, yo tengo lo que usted necesita y lo tengo en dos líneas. Le ofrezco esto y ya. Es prácticamente lo que dijo el señor es lo que yo hago, pero no sé, usted me lo preguntó al inicio y no lo supe comentar porque no lo tengo en no lo tengo como un nombre técnico, sino como es lo que yo he aprendido Exacto, empíricamente, pues. porque no he estudiado sobre el tema, recién lo estoy haciendo. Entonces, ahora revisando los temas con usted y los videos, digo, wow, esto yo lo hago. Ya, perfecto. En serio, es lo que yo les dije al iniciar el módulo anterior, no sé si recuerden. Les dije, la mayoría de nosotros como vendedores vamos siempre a aprender todo lo que necesitamos aprender en campo. Entonces, son muy pocas las veces en las que nosotros nos vamos a saber los nombres técnicos de lo que hacemos. Pero si es que en este momento tú ya puedes decir, ok, no, es que yo aplico el anclaje, aplico la táctica de silencio, aplico las concesiones inteligentes y por último yo sé estrategias para tratar a clientes difíciles. Créeme que incluso te va subiendo o te va agregando el valor como vendedor. Entonces tú ya no eres una vendedora promedio, ahora ya eres una vendedora profesional, ¿ya? Por lo tanto, sí es importante el trabajo de campo, pero también seguirse capacitando. Ahora, vamos entonces a un tema súper importante también, que es el final de esta negociación profesional. Te dice que uses estrategias para clientes difíciles. Debemos saber entonces qué tipos de clientes difíciles hay, cómo se comportan y después vamos a ver cómo tratarlos, ¿ya? Recordemos que los clientes difíciles no son malos, son personas inseguras, desconfiadas o a su vez demasiado estratégicas, ¿ya? Ayúdame con la lectura del cuadro que ves en pantalla, David. Por favor, tipo de cliente y cómo es cada cliente. Tipo de cliente, agresivo, presiona, intimida, desconfiado, duda de todo, e indeciso, nunca decide. Y regateador, quiere bajar todo. Perfecto, así de sencillo. Tenemos entonces cuatro tipos de clientes que son los que vamos a trabajar en esta clase. El cliente agresivo, desconfiado, indeciso y regateador. Primero, antes de comenzar esta parte de Jessica, ¿qué tipo de cliente te consideras tú? ¿Te consideras una clienta Un agresiva, poquito, me considero un poquito de agresivo y un poquito de regateador, la verdad. Ok, perfecto. David, ¿tú qué tipo de cliente te consideras? Ah, sí, sí, yo creo que también van de la mano el agresivo y el regateador. Ah, también, estamos en las mismas que Jessica. Yo les confieso que yo soy una clienta súper indecisa. Si es que yo no tengo un vendedor que a mí me... Por eso yo enfatizo muchísimo en que hagan preguntas. Si me escuchan en toda la clase, yo siempre estoy como que hagan preguntas, ahonden en el tema, entiendan la necesidad de clientes, porque yo soy una cliente indecisa. Entonces, si a mí no me abordan bien el tema, si no me explican bien el tema, no voy a saber elegir, siempre voy a estar, es que no sé si azúcar morena o azúcar blanca, porque es que la azúcar morena me ayuda a esto y la blanca esa. Entonces, yo sí necesito muchísimo que me guíen en la venta. Vamos a ver entonces, ¿cuáles son las estrategias claves para tratar? Ojo con esto. Estas estrategias que voy a mencionar sirven para todo tipo de clientes, ¿ya? Para el cliente agresivo, desconfiado, indeciso y también para el regateador. Para Primero tenemos no reaccionar emocionalmente. Aquí hay una premisa principal y fundamental. El que se altera, pierde. ¿Listo? Si es que, por ejemplo, ustedes me mencionan que tienen un poquito de agresivo y de regateador. Si es que yo trato con clientes como ustedes,
agresivos, que quiere decir que no me van a permitir mucho la conversación, y regateadores, que ustedes quieren sí o sí obtener un beneficio. Si yo me llego a alterar, yo pierdo la venta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender a manejarles a clientes como ustedes. Segundo, hacer preguntas. Preguntas principales como ¿qué es lo más importante para usted en esta compra? ¿O qué beneficio le gustaría obtener? ¿O cómo va a ser su vida si es que el día de hoy adquiere nuestro producto o servicio? ¿Listo? Eso que nos da control. ¿Y qué necesitamos nosotros en una venta siempre? Control. También debemos aprender a redirigir, ¿ya? Si atacamos el precio, si atacan el precio, si el cliente nos ataca el precio, nosotros debemos utilizar frases como hablemos del valor que yo le voy a otorgar con este servicio o producto. ¿Listo? Y también sepamos que debemos poner límites, pero siempre con respeto. Por ejemplo, entiendo su punto, pero estos son los términos que me permiten darle calidad. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Cuando pongo límites con respeto siempre, una, le hago entender a esta persona que no es que yo estoy omitiendo lo que él me está diciendo, sino que entiendo lo que él me dice, pero que yo ya no le puedo ayudar más porque le estoy ofreciendo X y X y X cosas percibidas como valor, ¿ya? Estas cuatro estrategias claves, repito, una, no reaccionamos nunca emocionalmente. Segundo, siempre hacemos preguntas. Tercero, redirigimos. Y cuarto, siempre ponemos límite con respeto. Es para todo tipo de clientes. Ya, ahora, pero vamos, en este momento vamos a ahondar en cada tipo de cliente para que sepamos un poquito cómo manejarlos. ¿Ya? Tenemos primero el cliente agresivo. Qué casualidad, justo con mis dos clientes agresivos. El cliente agresivo tiene ciertas características especiales. Primero, nos habla fuerte o de forma brusca, ¿ya? Segundo, nos va a interrumpir. Poco, mucho, demasiado, regular, pero nos va a interrumpir. Tercero, siempre va a exigir soluciones de inmediatas, ¿ya? Y cuarto, a veces puede ser un poquito impaciente o un poquito grosero. ¿Cuál es el objetivo aquí como vendedor? Calmar la situación y recuperar el control, pero sin que exista ningún tipo de confrontamiento. ¿Cuáles son las estrategias efectivas a aplicar? Primero, mantenemos un tono de voz bajo y firme. Ojo con esto, si yo mantengo el tono de voz bajo, pero no firme, yo voy a hacer que esta persona denote ni el miedo y no va a lograrse cerrar la venta. Entonces, le voy a hablar de una forma baja, suave, tranquila, pero siempre firme. ¿Listo? Segundo, no nos vamos a tomar absolutamente nada personal. Recuerden lo que yo ya les dije, un rechazo o una pérdida de venta no es un fracaso, es una lección. ¿Listo? Tercero, y muy importante en este tipo de clientes, ustedes no me van a dejar mentir, escuchar sin hacer ningún tipo de interrupciones. Porque de por sí con el temperamento de este tipo de clientes, al interrumpirle genero muchísimo más incomodidad. ¿Ya? Cuarto, siempre vamos a validar la emoción que tiene el cliente, más no la agresión. ¿Listo? Quiere decir que aunque el cliente sea agresivo, tampoco voy a justificar esta agresión del cliente, pero sí la emoción que está sintiendo en ese momento. Y principal, siempre vamos a ofrecer a este tipo de clientes soluciones claras y que sean rápidas, efectivas, ¿ya? Tenemos ciertas frases útiles en este tipo de clientes. Por ejemplo, entiendo su molestia, vamos a solucionar. Otra, permítame ayudarle, dígame exactamente qué es lo que ocurre. U otra, estoy aquí para resolverlo con usted. Tomen en consideración siempre que con un cliente, al hablar de un nosotros, hacemos o generamos ese vínculo o conexión. ¿Ya? Esto con este tipo de clientes es una parte esencial o primordial para trabajar. ¿Ya? Tenemos también clientes desconfiados. Los clientes desconfiados tienen las siguientes características. Uno, dudan de todo. Otra, piden muchas explicaciones. Otra, este tipo de clientes siempre creen que los van a engañar. Otra también compara con otras empresas, nos comparan muchísimo con otras empresas, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo aquí como vendedor? Que se genere credibilidad y seguridad, ¿ya? Tenemos ciertas estrategias efectivas. Primero, vamos a explicar con datos, no solo con promesas. Después, vamos a mostrar siempre pruebas. Como el cliente es desconfiado, necesita ver algo real para que esa desconfianza se le vaya. Por lo tanto, nosotros vamos a indicarle testimonios, garantías y procesos.
Tercero, ser siempre transparentes, vendedores transparentes y jamás a un cliente desconfiado le vamos a presionar por la compra, porque su cerebro le va a hacer creer como que nosotros le queremos engañar al momento de que le presionamos. Tenemos ciertas frases útiles aquí. Por ejemplo, le explico cómo funciona paso a paso. O puede comparar nuestro producto sin problema. O esto es lo que sí incluye mi producto y lo que no. Entonces aquí que estamos nosotros generando o ganando credibilidad. Ojo con esto. Con un cliente desconfiado vamos a evitar exagerar beneficios, vamos a evitar ocultar información y vamos a evitar presionar con urgencias falsas. Con un cliente desconfiado muy pocas veces va a servir lo que sí sirve con un cliente regateador, por ejemplo. Decirle, ¿sabe qué? Si usted me quiere, si usted me compra el producto en esta semana, le puedo ayudar con ese descuento, de lo contrario, la siguiente ya regresa a su precio normal. Un cliente desconfiado no va a acceder a este tipo de concesiones, ¿ya? Entonces, ojo con lo que sí debemos de evitar con un cliente desconfiado. Vamos entonces con un cliente indeciso, ¿ya? Un cliente indeciso no toma decisiones, pide tiempo constantemente, también cambia mucho de opinión y tiene miedo a equivocarse una vez realizada la compra. ¿Cuál es el objetivo del vendedor aquí? Ayudarle a decidir con seguridad. Estrategias efectivas que tenemos aquí. Podemos hacer que ciertas preguntas guiadas, ¿listo? También nosotros debemos simplificar opciones, porque póngase en este momento como cliente indeciso en este caso. Si es que un cliente que de por sí es indeciso, yo le doy 4, 5, 6, 7, 8 ofertas, voy a crear en él más indecisión. Entonces, en base a las preguntas que yo voy a hacer, yo ya sé que le tengo 2 o 3 productos principales que sí o sí le van a ayudar. Entonces me quedo con esos 3 productos para no darle al cliente indeciso un poquito más de indecisión, ¿ya? Siempre nosotros recordemos que con un cliente indeciso debemos resumir beneficios según su necesidad. ¿Ya? Y también nosotros debemos aprender que con estos clientes debemos ser claros a la hora de ejemplificar, muy claros. Tenemos ciertas frases útiles para un cliente indeciso. Ayúdame con las frases, David, para un cliente indeciso. Frases útiles. Sí, por favor, frases útiles. Según lo que me comentó, ¿esta opción es la mejor para usted? Busca X, esta alternativa le conviene más. ¿Qué es lo más importante para usted? Ya. Yo que te estoy escuchando, yo que me considero una cliente indecisa, te estoy escuchando todo ese tipo de frases y yo ya siento un poquito más de calma o alivio en mi compra. ¿Ya? Ahora, ¿qué debemos evitar con este tipo de clientes? Como ya mencioné, no lo vamos bajo ningún concepto a saturarlo de información. Tampoco le vamos a mostrar demasiadas opciones. Aunque nosotros querramos, pues, de parte de nuestro speech, por ejemplo, yo me pongo ahorita en la posición de Jessica. Cuando realizó ese trabajo o ese roleplay con David y le empezó a explicar 1, 2, 3, 4, 5, 6 medicamentos. Si David hubiera sido un comprador indeciso, le hubiera generado un poquito de indecisión más grande y a lo mejor sí llegaba al cierre Jessica porque yo le veo esa facilidad para manejarla, pero le hubiera tardado un poquito más. Entonces, aprender también a diferenciar el tipo de clientes es fundamental para que ustedes sepan cómo tratarlos. Por eso les estoy dando en este momento las características que tiene cada cliente y así sepan. ¿Ya? Y jamás con un cliente indeciso, al igual que con un cliente, en este caso con un cliente, ay, se me fue, desconfiado, jamás presionar, ¿ok? Jamás, jamás presionar, ¿ya? Y por último, finalizamos con el tipo de cliente que más somos los latinos, que es el cliente regateador, ¿ya? ¿Cuáles son las características de un cliente regateador? Un cliente regateador siempre pide descuentos, ¿ya? Siempre va a comparar precios y siempre va a buscar el mejor trato, ¿ya? Y obviamente un cliente regateador siempre valora más el precio que el valor, ¿ya? Antes de seguir continuando con esto, Jessica, coméntame tú, si tú eres regateadora, una cliente regateadora, ¿cómo tratas con un cliente regateador como tú, ya como vendedora, en la posición de vendedora? ¿Qué sueles hacer cuando ya te empiezan a pedir mucho, mucho, mucho descuento?
Lo principal es darle los precios fijos como tal. Y obviamente nosotros como vendedores siempre vamos a tener dos precios. Entonces le comento los precios PVP y sé que me va a decir, pero para este mes no tiene descuento. Mira que yo lo suelo comprar a este precio en tu competencia. Entonces ahí viene nuestra objeción y a la vez esquivar ese comentario del doctor en este caso. Le digo, Todd, en este mes nosotros contamos con el 25% de descuento por el cual usted puede recibir, aparte de la compra de tres, uno de bonificación. Las promociones siempre a lo último. Lo primero que hago es escuchar. Y si ya identifico que el doctor es regateador, ya le voy comentando a lo último las promociones para poder engancharlo. Tiene el micrófono apagado, no se le escucha. Ah, ya, perdón, mil disculpas. A ver, te decía, Jessica, yo en ti sí veo esa facilidad para trabajar con un cliente regateador, muchísimo, ¿ya? Entonces, no voy a ahondar mucho en esa parte de, pero quiero ejemplificar con David, que por ejemplo no maneja mucho en este momento el área de las ventas. ¿Qué harías tú con un cliente súper regateador? Pero un cliente regateador empático, ¿ya? No un cliente regateador que a veces ya suele molestar un poquito. No, con una empática, una súper amable. ¿Tú te crees en la capacidad de mantenerte en el valor o tomarás de otras decisiones? Eh, Más bien ofrecerle el tema de los beneficios del producto, sabiendo en las cosas que pueden ser favorables para la persona en relación de su uso, de duración, materiales. Entonces yo me iría como por esa parte, y si es que es igual una persona empática, me apalancaría de su forma emocional, empática, de irle direccionando, no sé, para que pueda sentir a la compra. Perfecto, ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí como vendedor? El objetivo del vendedor siempre va a ser defender el valor sin entrar en una guerra de precios, ¿ya? Es decir, como vendedor, yo voy a evitar muchísimo tocar el precio. Decir como que, verá, es que le estoy dando 30 y 30 es un costo muy bueno, en ningún lado le van a dar a 30, 30, 30. No vamos a tocar el valor, sino que perdón, el precio, que vamos a decir el valor. Es que yo le estoy dando un producto de buena calidad, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, estoy vendiendo frutas. Es que mire, la fruta está grande, es natural, no tiene químicos, le va a ser muy buena a los niños, le va a gustar muchísimo, está dulcecita. Entonces, ¿qué hago yo? Hablo del valor, no hablo del precio y tampoco toco mucho esta parte del precio porque si le sigo recordando al cliente que cuesta 10, cuesta 10, cuesta 10, cuesta 10, ahí a lo mejor se hacemos un poquito más largo el camino hacia el cierre. ¿Ya? ¿Cuáles son las estrategias efectivas aquí? Repito, entonces, me enfoco en los beneficios, no en el precio. Pauta principal para trabajar con un cliente regateador es dominar la parte emocional y la parte mental también, ¿ya? Siempre le vamos a ofrecer un valor agregado sin bajar el precio, sin tocar el precio. Vamos a explicar qué nomás le estoy incluyendo en todo este costo que le he mencionado y siempre nos vamos a mantener firmes pero amables, ¿ya? La mayoría de los clientes regateadores son muy empáticos, entonces nosotros no nos vamos a poner bravos, digámoslo así, con un cliente regateador porque no vamos a lograr la venta. ¿Qué frases útiles se utiliza aquí? Por ejemplo, el precio refleja la calidad y el servicio que incluye. Puedo ofrecerle un beneficio adicional, no bajar el valor. O lo barato sale caro. Aquí yo le estoy garantizando resultados. ¿Listo? Esas frases puedo llegar yo a utilizar. ¿Qué evito aquí? Siempre voy a evitar descontar de inmediato. Es decir, no me voy a dejar dominar por las emociones como para decirle, sabe que sí, en este momento le bajo, no hay ningún inconveniente, está a 10, pero yo le voy a dejar a 8, ¿ya? ¿Por qué razón? Ahí estamos nosotros fallando como vendedores, ¿ya? Ojo con esto, con un cliente regateador, nosotros tampoco debemos justificar el precio con inseguridad, ¿listo? Porque algún cliente regateador que sabe dominar muy bien a la gente, nos ve inseguros, va a tratar de jugar un poquito también con la parte psicológica nuestra, que como vendedores a la final somos seres humanos y podemos llegar a tener este tipo de manipulación, ¿ya?
Otra, siempre los vendedores cometen el precio de compararse con la competencia barata. Ya les he hablado yo de este tema. Nunca nosotros como vendedores profesionales vamos a evitar caer en ese juego mental de compararme con otros lugares. Si bien es cierto, como me mencionaba, como me preguntó David, existen técnicas como el benchmarking que se utiliza ya netamente para comparar con otra empresa y ver qué es lo que la otra empresa está haciendo y le sirve más y nosotros aplicarlo. Pero otra diferente es yo coger y hablar mal de esa empresa o mal de su producto o decir es que mira, en ese lugar le están dando a tal porque el producto está feo, tal. Porque eso, una, nos quita a nosotros credibilidad y otra, ya se crea una competencia insana y eso jamás nos va a llevar a buenos resultados como vendedores. ¿Ya? Ahora, ya hemos visto los cuatro tipos de vendedores que tenemos. Antes de entrar a la partecita de la objeción en las objeciones en las ventas, que es súper, súper importante, nosotros en este momento, déjenme ver si, no, en este momento yo les voy a dar ya la pausita de los 10 minutitos porque en las objeciones sí es un tema que tenemos que explayarnos un poquito más. Entonces ya saben, tienen 10 minutitos, tómense un cafecito, hagamos una pausa activa y justo a las 6:20 retomo la clase, por favor, y podemos seguir continuando con las objeciones.
Listo, entonces, ya nos tomamos esa pausita activa. Espero que haya sido muy buena para ustedes para poder comenzar un nuevo tema muy importante en esta parte de las ventas también, así como en las técnicas profesionales de negociación que acabamos de ver. Las objeciones en ventas es también otro tema que como vendedores debemos aprender a dominar. Ahora, como siempre, antes de pasar a un nuevo tema, me gustaría saber si tienen alguna duda sobre los temas que acabamos de ver. Nos vamos a observar nuevamente en pantalla para que podamos hacer una retroalimentación y me pueden decir si tenemos alguna duda, ¿ya? Vimos el tema principal, que son las técnicas profesionales de negociación. Vimos también ciertas técnicas que se trabajan. Trabajamos con el anclaje, que básicamente es nombrar la primera cifra que va a ser quien domine toda la venta. Recordemos que la regla clave en el anclaje es que el que pone el primer número controla la conversación. También vimos la táctica de silencio, que es esa especie de silencio que haces después de haber lanzado ya una pauta en la parte de inversión, que obviamente recordemos siempre es un silencio un poquito incómodo, pero todavía tolerable. También hablamos sobre las concesiones inteligentes. Punto principal para poder llegar a hacer un cierre es cuando nosotros tenemos que ceder un poco para poder avanzar en el acuerdo. Hablamos de entonces todas las técnicas combinadas, hablando del anclaje, de la táctica del silencio, las concesiones inteligentes y al finalizar la estrategia para clientes difíciles, ¿ya? Vimos con los tipos de clientes, agresivo, desconfiado, indeciso y regateador, obviamente para puntos claves para cada uno de ellos. Y entonces ahora sí comenzamos con el tema de las objeciones en las ventas, ¿ya? Primero, antes de iniciar con las objeciones en las ventas, debemos saber o conocer qué es una objeción. Una objeción en sí es una barrera mental o emocional que impide que el cliente tome una decisión. Ojo con esto y aquí mucho énfasis. La barrera, la objeción es una barrera mental o emocional. Ojo con esto, no existe nada físico que le impida al cliente no realizar la compra, sino es una barrera mental o emocional que le impida tomar una decisión. Una objeción no es un no, es un aún no estoy listo. El cliente va a objetar ¿por qué? Porque tiene miedo, porque no entiende, porque todavía no confía o porque no ve suficiente valor. ¿Listo? Y principalmente porque no siente urgencia. Es decir, cuando existen objeciones por parte del cliente es porque nosotros todavía no hemos sembrado la urgencia o la necesidad de que se realice la compra. ¿Ya? Entonces entendamos que un cliente que no objeta no está involucrado y un cliente que objeta está considerando comprar. Por lo tanto, no veamos a las objeciones en ventas como algo malo o como que un miedo que tengamos en la parte de las ventas. No, veámosle como un plus, ¿ya? Existen ciertos tipos de objeciones. Tenemos lógicas, emocionales, falsas y reales, ¿ya? Jessica, ayúdame por favor con la lectura de este cuadrito, el tipo de las objeciones y qué es cada una de ellas. Tipo, lógicas, lógicas, ¿qué es? Precio, tiempo, competencia. Emocionales, medio, desconfianza, inseguridad. Falsas, excusas para evitar decidir. Reales, problemas auténticos. Listo, entonces, tenemos lógicas, emocionales, falsas y reales, ¿ya? Jessica, en tu cotidianidad en las ventas, ¿qué tipo de objeciones te suelen surgir más? Las reales, problemas auténticos. Ya, las reales, problemas auténticos. Bueno, David no trabaja mucho en la parte de las ventas, pero David, tú como comprador, ¿cuáles suelen ser las mayores objeciones que sueles poner a la hora de realizar una venta? Las lógicas. Las lógicas. Listo, entonces. Las más comunes en ventas son cuatro: precio, tiempo, competencia y desconfianza.
El tema del tiempo. Ayúdame. Por ejemplo, está, bueno, yo voy a leer ya, listo. Por ejemplo, está muy caro, no tengo presupuesto o se sale de lo que yo pensaba es de precio, ¿ya? ¿Qué significa realmente entonces? No veo que valga lo que cuesta, ¿ya? Un cliente, recordemos siempre que no compra por precio, compra por valor, ¿ya? Tenemos ciertas estrategias para manejar estas objeciones de precio. Primero, comparar con el costo de no comprar. Ojo con esto. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Hacerle ciertas preguntas específicas como, ¿y cuánto te cuesta seguir con este problema si no lo solucionas el día de hoy? Otra, traducir el precio en beneficios. Ojo, esto no le está costando $500, le está costando tranquilidad, ahorro y resultados, ¿ya? Y también dividamos el precio. Por ejemplo, yo le estoy cobrando tanto por mes, pero usted nada más está cancelando $5 por día. Disminuimos el precio grande y lo hacemos más chiquito y más accesible para la persona en este caso, ¿ya? En este momento nosotros vamos a hacer una dinámica. Ya, Jessica, no te preocupes. Espero que después nos puedas ver de forma asincrónica, ¿ya? Si es que por A o B se está cortando o algún motivo. Muchas gracias, pero por realizarle el aviso. Entonces, en este momento, por la dificultad que tenemos con Jessica, no vamos a poder hacer la actividad que teníamos planeada. Esta actividad tiene el precio de, tiene el nombre de Convénceme del valor. Yo en realidad lo que quería hacer es como que vean esta partecita de lo que son ustedes clientes regateadores, pero lo vamos a dejar para la siguiente clase. Esperemos que tengamos ya un poquito más de conexión, ¿ya? Ahora, vamos a pasar entonces a las... ya no vamos a poder hacer la actividad, entonces pasamos a la objeción de tiempo. ¿Ya? La objeción de tiempo, entonces, ¿cuáles son las principales que en las que se trabaja? Primero, están ejemplos como, luego lo veo, ahora no puedo, estoy ocupado. ¿Qué significa todo esto? No estoy lo suficientemente convencido, ¿ya? ¿Cuál entonces aquí el problema es? No es que no tenga tiempo, sino que no nos ha puesto a nosotros como prioridad, ¿ya? ¿Cómo nosotros debemos responder a una objeción de tiempo? Debemos responder de la siguiente manera. ¿Qué pasa si usted sigue igual en 3 meses? ¿Ya? Este problema que usted tiene en este momento, ¿es algo que puede esperar o necesitamos resolverlo en este momento? ¿Ya? Recordemos siempre que un vendedor profesional no presiona, ¿ya? Sino que crea conciencia. Ya estoy teniendo un poquito de problemas con la parte de la conexión. Regálenme en 2 minutos nada más hasta verificar qué es lo que está pasando y ya regreso a la clase. 2 minutos, por favor. Ya. Listo, entonces.
A esta objeción de tiempo, nosotros debemos aprender a responder o aprender a usar preguntas de impacto. Ya creamos preguntas necesarias, ¿no? Ya hablamos de estas preguntas profesionales y necesarias. Entonces, recordemos que un vendedor profesional no va a presionar, sino que va a crear conciencia, ¿ya? También tenemos la objeción de competencia, ¿ya? Ojo con esto. La objeción de competencia es frases principales como otro me ofrece más barato, estoy comparando. ¿Qué significa esto? Que yo quiero estar seguro de elegir bien, ¿ya? ¿Cuáles son? Entonces aquí nosotros debemos entender que no debemos pelear por precio, sino por diferenciación, ¿ya? Ejemplo, nosotros le vamos a ofrecer garantía, atención, resultados, soporte y experiencia. Una de las cosas principales que podemos hacer para diferenciarnos de la competencia. Les voy a poner un ejemplo claro de cómo trabajo yo en mi cotidianidad en esta parte de la competencia, por ejemplo, para que podamos entender un poquito más, ¿ya? Generalmente yo trabajo, me dedico en el área de educación, como ya les había comentado. ¿Qué es lo que en mi instituto lo utilizo yo como este plus en la competencia? Y es que el resto de lugares que ofrecen el mismo servicio que yo ponen en las aulas a 30, 40 estudiantes. ¿Qué es lo que yo ofrezco como plus o extra o que me diferencia de los demás? Que en mi aula no están nunca más de 10 a 12 estudiantes, ¿ya? Porque así yo garantizo la personalización de la educación. ¿Listo? Entonces, la calidad de la enseñanza se asegura cuando hay menos estudiantes porque el docente puede enfocarse en el problema de cada estudiante, cosa que no va a pasar si en un aula están 30 o 40 estudiantes, ¿ya? Este es un ejemplo un poco claro de lo que es el área de la competencia, ¿ya? Recordemos que en la competencia puede que otros cuesten menos, pero ninguno te ofrece. Esta es una clave principal o una frase principal que se utiliza en la competencia, ¿ya? También tenemos la objeción de la desconfianza. ¿Qué pasa en la desconfianza? Clientes desconfiados, como ya escuchamos. Entonces, van a hacerte preguntas como, no sé si funcione o ya me estafaron antes. Esto de la desconfianza, recordemos o hagamos énfasis en que es un 100% emocional, ¿ya? Entonces, el cliente no duda del producto, duda de arriesgarse, ¿ya? ¿Cómo respondemos ante una desconfianza? Con situaciones reales, casos reales, con testimonios, con garantías o con mucha, en realidad muchísima empatía. ¿Ya? Antes de entrar a esta fórmula, a estas fórmulas que nosotros tenemos para trabajar esta parte de las objeciones, coméntame un poquito, ¿qué te parece esta parte de las objeciones, David? ¿Cuál de ellas crees que es en la que más debemos hacer énfasis a tratar? ¿Precio, tiempo, competencia o desconfianza? Yo creo que por naturaleza y lo poco que he visto, el tema de la desconfianza es algo muy frecuente. Listo. Tú, Jessica, ¿ya puedes hablar? Ya estamos un poquito más calmaditos. Sí, dígame. Ya. En cuanto a las objeciones que acabamos de ver, ¿cuál te parece tú que es un poquito más complicada de tratar, pero que más surge en la cotidianidad en tu área en específico de ventas? Tú vendes productos de visitadora médica, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué es lo que más te suele traer problemas en objeciones? ¿El precio, el tiempo, la competencia y la desconfianza? La competencia. La competencia, ¿ya? Entonces, recordemos todo lo que nosotros acabamos de ver en pantalla para poder tratar estas objeciones principales, ¿ya? A ver, entonces, al nosotros ya saber estrategias para trabajar con clientes difíciles, también ya sabemos entonces cuáles son los tipos de objeciones, necesitamos fórmulas profesionales para aprender a trabajar como vendedores profesionales. ¿Listo? Estas fórmulas que yo les voy a presentar en pantalla son fórmulas que se utilizan para que ustedes puedan manejar objeciones difíciles sin que entren en conflicto. ¿Ya? Tenemos métodos principales como el método aire. El método aire en sí es una de las técnicas más utilizadas en ventas para manejar objeciones difíciles sin que se entre en conflicto. ¿Qué significa aire en sí en este método? La letra A significa aceptar.
La letra I significa indagar. La letra R, responder. Y E, encauzar. ¿Ya? Entonces, al hacer la fórmula aire, nosotros sabemos que aceptamos, indagamos, respondemos y encauzamos. ¿Qué es encauzar? Es como que una especie de encaminar algo. ¿Listo ya? Entonces, ¿qué es prácticamente el método aire? Es una fórmula para desarmar la objeción del cliente. ¿Ya? ¿Qué queremos lograr con esto? Hacer que el cliente baje la resistencia y se abra la puerta al cierre, que es nuestra parte final de ventas. Voy a poner un ejemplo claro que está en pantalla. Entiendo tu duda, acepto la duda que está teniendo. Otra, ¿eso es lo que más te preocupa? Indago en este caso. Mira, lo que incluye es responder y ¿te gustaría empezar hoy? Eso es encauzar. Así de sencillo es este método. ¿Listo? Primero acepto que el cliente tiene esta duda. Después indago, es decir, realizo preguntas. Después respondo con esto a, aquí se utiliza más, aquí se utiliza ya nuestro producto o servicio. Con eso me refiero cuando digo responder esta duda. Y después en causa, es decir, ya le doy cierta pauta principal para que la persona ya pueda adquirir nuestro producto o servicio en este momento. ¿Ya? Ahora, tenemos otro método súper interesante también. Es el método siente, sentí, encontré. ¿Ya? Este método es una de las técnicas más persuasivas en venta para aprender a manejar objeciones. Ojo con esto, con empatía. ¿Listo? Esto es una fórmula para responder objeciones conectando emocionalmente con el cliente. ¿Ya? Mostrándole entonces que no está solo y que otros ya pasaron por lo mismo y que tuvieron buenos resultados. ¿Ya? Este tipo de fórmula se utiliza o es bueno cuando existe miedo o desconfianza. Voy a poner en pantalla para que entiendan un poquito más del ejemplo. Entiendo cómo te sientes. Yo también me sentí así, pero encontré que esto sí funciona. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo con el siente, sentí, encontré? Estoy generando una conexión emocional. Repito, entiendo cómo te sientes. Yo también me sentí así, pero encontré que esto sí funciona. ¿Cuál es la pauta principal de esto? Trabajarla en un nosotros, ¿ya? Para que la persona ya se sienta con esa conexión emocional con nosotros en este momento, ¿ya? Quiero que les voy a dar 5 minutitos para que cada uno, porque aquí vamos a realizar una dinámica, lleva el nombre de yo también estuve ahí. Ya es básicamente aplicar el siente, sentí, encontré en una situación. Vamos a hacerlo en una situación imaginaria que ustedes quieran hacer. Entonces, ¿cómo es la dinámica en este momento para cada uno de ustedes para aplicar este método? Si les voy a dar 5 minutos, me van a explicar un poquito la situación en la que se encuentran y van a utilizar la frase que les dejo en pantalla para que seguí. Entiendo cómo te sientes, yo también me sentí así, pero encontré que esto sí funciona. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo en este momento. Yo voy a adquirir un producto porque me está saliendo mucho acné en la cara, en el rostro, ¿ok? Entonces, ¿cómo me dice la vendedora? Si yo soy la vendedora. Entiendo cómo te sientes, es un poquito frustrante verte el rostro de esta manera. Yo en su momento también viví por lo mismo, pero yo encontré este producto, me funcionó y me ayudó muchísimo para mejorar ese problema y mi autoestima. Ya, así quiero el ejemplo. ¿Listo? Me explican la situación en la que están y me hacen ese ejemplo. Tienen 5 minutitos, por favor. Quiero que sea un ejemplo súper chévere, súper a la calidad de nosotros como vendedores que estamos en este punto. Entonces tienen 5 minutitos y estoy tratando nuevamente con ustedes, ¿ya? Cualquier duda, ya saben que estoy aquí pendiente, me pueden preguntar o me pueden decir cualquier novedad que tengan.
Listo. Coménteme, algún voluntario, alguien que me quiera decir su ejemplo en este momento de forma voluntaria, sin presionarles. Quiero ver cómo trabajamos así. Puede ser algo referente igual a mi campo. Claro, Jessica, la situación que tú quieras, sea real, sea imaginaria, como tú quieras, con tal de aplicar este método. Ok, listo. Normalmente en mi caso sí tengo doctoras que me dicen, me parece costoso, voy a pensarlo. Son objeciones, ¿no? Ujú. Entonces yo me pongo en su lugar, no sé, y trato de esquivar la situación y mis respuestas siempre son parecidas como, entiendo perfectamente cómo se siente, Dot, es una inversión importante y quiere estar segura antes de decidir. De hecho, varias doctoras con las que trabajo también se sintieron así al inicio porque querían garantizar resultados y satisfacción a sus pacientes, con ejemplos de otras doctoras y también la verdad hago que me recomienden bastante las doctoras. Pero lo que encontraron al trabajar con mi producto es que la calidad y duración le permitió fidelizar pacientes y recuperar la inversión rápidamente, ya que los resultados naturales hacen que las pacientes regresen y recomienden el tratamiento. Ya, Jessica, perfecto. Hemos utilizado este método. Yo, por ejemplo, lo utilicé en primera persona. Si te das cuenta, Jessica, tú lo utilizaste en tercera persona y te resultó súper bien, súper, súper bien. Entonces, entendamos que este método o es esta idea de hacer abarcar esta necesidad como nuestra es principal para que sirva ante las objeciones con empatía. David, escucho un poquito tu ejemplo. No sé si estés listo ya. Ok. Ok, te escuchamos. A ver, en relación de a lo mejor la compra de un celular. Ok. Ser si es en relación del precio. Ah, claro, mira, sé que te sientes que a lo mejor vas a hacer una inversión, quizás no tan importante, pero quiero que puedas analizar los beneficios que tú tienes, porque mira, quizás yo antes igual me sentía contigo que simplemente es un celular que solo lo vas a utilizar para llamar, recibir llamadas, mensajes, quizás redes sociales. Pero yo también me sentí así en su momento, hasta que pude ver la otra cara, y es decir, los beneficios que tú puedes tener, las experiencias que tú puedes también guardar a través de las fotos, videos, por supuesto, de mejor calidad. Entonces, considero que pues puedes hacer una inversión frente a lo que tú vas a pagar y no va a ser una mala decisión. Ya, perfecto, súper bien, ambos lo aplicaron súper bien, les felicito mucho. Tengo cierta reflexión final que hacerles. ¿Ya? Jessica, vamos contigo a la primera pregunta. ¿Cómo cambia la reacción del cliente cuando tú aplicas este método que ya asumo que lo aplicabas antes porque lo trabajaste súper bien? ¿Cómo cambia la reacción del cliente al aplicar este método que acabamos de presentar? Se sienten más seguros. ¿Te sienten más seguros? ¿Qué frases les generan más confianza en este caso? ¿Qué frase de la que tú acabas de mencionar es la que más genera confianza con tus clientes? Que ya tengo varias doctoras que les ha ido súper que bien con el producto, Muy bien. Y entonces, tú, ahora como clienta, ¿qué sientes al ser comprendida? Si es que tú fueses la clienta. que es que siento Ujú. Si es que seguridad, tú, seguridad. Perfecto, súper bien. Entonces, ¿cuál es la enseñanza central aquí? ¿Ya? Que las personas, que los clientes no quieren ser convencidos, quieren ser comprendidos, ¿ya? Quieren que comprendas la necesidad que tienes y que a su vez puedes solventar, ¿ya? Tenemos un método más. El método, con este nosotros ya finalizamos los tres métodos que vimos. Método aire, método sentí, perdón, a ver, método siente, sentí, encontré. Y para finalizar, el método arco. ¿Qué es el método arco? El método ARCO es una fórmula profesional que se utiliza para responder objeciones en ventas sin discutir ni presionar al cliente. Este método en realidad sirve para escuchar, validar y guiar al cliente a que tome una decisión.
¿ya? ¿Qué significa arco? Arco significa aceptar, redirigido, reformular, convencer o confirmar y ofrecer, ¿ya? En la primera etapa que es aceptar. Aquí reconocemos lo que el cliente dice sin contradecirlo, ¿ya? Esto que hace baja la resistencia por parte del cliente. Después nosotros redirigimos o reformulamos. ¿Qué se hace aquí? Repetimos la objeción, pero con nuestras palabras para demostrarle que entendimos su necesidad, evitando malos entendidos y hacemos que el cliente confirme o aclare, ¿ya? Después, le convencemos o le confirmamos, es decir, verificamos que todo lo que acabamos de decir, tanto cliente como vendedor, esté correcto. Y para finalizar, ofrecemos. Damos nuestra respuesta y aquí es donde viene nuestra propuesta con nuestro producto o servicio. Ejemplo claro para entender este método. Entiendo tu duda, es decir, estoy aceptando lo que él quiere. Lo importante aquí es que tomes una buena decisión. Ya, estoy redirigiendo la compra, estoy reformulando lo que él dice, pero en mis palabras. ¿Cómo le voy a convencer o confirmar? Mira estos resultados. Esto es lo que Jessica me mencionó antes. Yo utilizo muchísimo las recomendaciones de otras doctoras para que ella pueda sentirse segura. Entonces, mira estos resultados y le ofrecemos. ¿Quieres empezar con esta opción? Así de sencillo es el método que acabamos de ver, el método ARCO, ¿ya? Ahora, debo confesarles que entre el método aire, siente, sentí, encontré y el método ARCO, mucho más se utiliza el segundo, siente, sentí, encontré. Es el que genera más conexión emocional con los clientes, pero sí es importante que sepamos más métodos para que podamos trabajarlos según el tipo de cliente. Repito entonces, en el método ARCO nosotros aceptamos, redirigimos o reformulamos, convencemos o confirmamos y ofrecemos. Entiendo tu duda. Lo importante aquí es que tomes una buena decisión. Mira estos resultados. ¿Quieres empezar con esta opción? Así de sencillo es el método, ¿ya? Posterior a ello también iremos trabajando con más métodos, más formas. Quiero llegar ya a la parte de en la que podamos hablar sobre el lenguaje verbal y no verbal y veamos cómo nos sirven todo lo que hemos visto en estas clases anteriores, ¿ya? Como siempre me gusta finalizar esta clase con una regla de oro o una regla principal que abarque todo el tema, la misma que me va a ayudar la lectura. David, por favor, ayúdame con la lectura de lo que está en pantalla. Regla de oro del vendedor. El cliente no compra cuando entiende, compra cuando confía y se siente seguro. Las objeciones son el camino al cierre, no son el obstáculo. Perfecto, así de sencillo. Yo les agradezco muchísimo por estar presente el día de hoy. Recuerden que la siguiente clase por esta vez va a ser el día lunes porque necesitamos nosotros recuperar la clase perdida. Así que nos vemos el día lunes en el horario de siempre a las 7 de la noche cuando es entre semana o entre semana o a fines de semana a las 5 de la tarde. ¿Ya? Les agradezco mucho, que tengan un excelente fin de sábado y que pasen súper bien su domingo. Espero puedan descansar, tener un descanso reparador y podamos empezar una nueva semana en venta súper chévere. ¿Ya? Muchísimas gracias por su participación. Que les vaya Hola, muy, muy sí, bien. muchas gracias. Pasen bien. Gracias, buenas noches.